Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco mucho que nos siga a través de la radio y, por supuesto, nuestras plataformas de Internet. Parece mentira, pero ya completamos la primera quincena de febrero. Hay que ver cómo se nos está yendo este año. Esto es lo más importante del día. Fíjese que el presidente Biden dijo que la invasión rusa a Ucrania es una posibilidad clara y prometió consecuencias. Aclaró que los ciudadanos rusos no son enemigos y confió en que nadie hará una guerra sangrienta. Putin reitera, sin embargo, que no quiere una guerra, que todavía hay tiempo para la diplomacia. Así es que en estas estamos. En medio de estas tensiones, el gobierno de México apoyará a varios mexicanos, a 32 familias que viven en Ucrania. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue capturado en su casa en Tegucigalpa y trasladado ante el juez que solicitó su detención luego de que lo pidiera con fines de extradición. El científico mexicano Héctor Alejandro Cabrera finalmente se declaró culpable allí en Miami en una corte. Dijo que había cometido espionaje en favor de Rusia, esto desde hace ya algún tiempo. Bajan las reservas internacionales. El Banco de México informó que al viernes 1 de febrero se registró una disminución de 261 millones de dólares. Sin embargo, el saldo sigue siendo muy cómodo. Estamos hablando de más de 200,000 millones de dólares. La empresa Key Partners informó que se informó mal sobre la creación reciente de su sitio, ya que fue efectivamente o es funcional desde enero del 2019. El presidente AMLO, el presidente López Obrador, envió una carta al INAI para solicitar, imagínense, un informe sobre las percepciones de Carlos Loret de Mola. La petición es, en cierto sentido, pues demencial, porque el presidente de la República está pidiendo que busquen en el SAT, el INAI, información sobre un ciudadano. En fin, platicaremos, por supuesto, del tema. Además, hoy el presidente, en un acto conmovedor, tuvo efectivamente un momento emocional al recordar cómo sus hijos fueron presionados por el Estado. Hoy platicaremos, por supuesto, del tema. Así lo dijo el presidente de la República. Se quedaban los helicópteros encima de la casa. Le agradezco mucho a Lourdes Galás, una periodista, y a Carmen Lira, que los fueron a buscar. A mis hijos, ¿no? Entonces, ya ellos saben qué es esto. Me da mucho orgullo que resistan. Al iniciar la sesión plenaria de hoy, los senadores tomaron la tribuna y exigieron que se investigue a los hijos del presidente. Los ánimos se calentaron y posteriormente se decretó un receso para, en principio, llegar a acuerdos. El PAN de la Ciudad de México presentó ante el INE una queja en contra de Morena y la jefa de gobierno por operar en favor del presidente, incluso manejando de forma ilegal varios millones para la difusión de su imagen. Esto es lo que está presentando la oposición. Urge México al Consejo de Seguridad de la ONU considerar el cambio climático como un riesgo a la seguridad internacional. El embajador Juan Ramón de la Fuente lo planteó de esta manera. Resulta muy preocupante, como hemos escuchado, que millones de personas en Somalia estén sufriendo por la forma como han escalado sus necesidades humanitarias. Esto es, en buena medida, consecuencia de una de las peores sequías en años recientes. Es un lamentable ejemplo de cómo el cambio climático puede ser un factor que agrava la seguridad al tiempo que dispara las necesidades humanitarias. Los abogados del príncipe Andrés de Inglaterra alcanzaron un acuerdo de principio con Virginia Giuffre, la mujer que efectivamente lo denunció, aunque bueno, pues se supone que el arreglo económico impide efectivamente que haya mayores consecuencias legales. Seguiremos el tema. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos en un instante. Agradezco mucho al doctor Abundis que el día de hoy converse con nosotros. Paco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Oye, pues pidiéndote que nos des datos e información de cómo está el ánimo nacional en este arranque del año. Yo decía de manera interpretativa y también tomando en cuenta lo que han hecho algunos de tus colegas, como que sí ha pasado algo, ¿no? Del bono, el entusiasmo navideño al arranque del año. ¿Cómo estás viendo, Paco, el país? Mira, te doy datos que, independientemente de lo que pasen con las variables de evaluación del presidente, sus niveles de aprobación o del propio gobierno,
Hay otras variables que vienen generando preocupación desde, pues prácticamente desde que empezó la pandemia y sobre todo el año pasado, que es una pregunta clásica de Gallup de si vamos por el camino correcto o por el camino equivocado. Esa pregunta desde hace ya, pues te diré, un año viene mal, o sea, viene a la baja. Eso te habla de un estado de ánimo de la población. Expectativas económicas vienen a la baja. Y eso incluye el índice del consumidor que se publicó recientemente, que también presentó una caída. Eso, digamos, en el ánimo de la población. Casi siempre esas variables terminan afectando la aprobación presidencial o la de autoridades. Te diría que nuestra serie no ha pasado, pero eso no significa que no vaya a pasar. Es decir, nosotros, como dicen los economistas, traemos probablemente un retraso, un lag, ¿no? Entre una diferencia en tiempo entre que hay un evento y hay una consecuencia. Ahora bien, estos son de las grandes variables y por lo que se ve y lo que pinta este año, por lo menos en economía, pues parece que no van a mejorar de manera sustancial. Según los propios datos de INEGI y los que tenemos en parametría, a nivel personal, las ayudas de distinta manera y a veces más de una llegan al 25% de la población. A nivel hogar, estarías hablando de 35% de la población. Y a nivel familia, es decir, probablemente la tía que no vive contigo, tu abuelo, incluso tus papás que no viven contigo, tenemos números de hasta 45%. Entonces, más allá de lo que le pase a la economía, más allá de si hay empleo o no hay empleo, crecemos o no crecemos. Tiene una base muy sólida. Tienes un buen colchón, ¿no? Que ahí pues, la pregunta para varios economistas entiendo que es cuánto tiempo te va a aguantar. Es decir, y si no va a haber otras variables que van a afectar. Yo creo que eso es lo que está sosteniendo los niveles de apoyo al presidente todavía, pero eso no significa que no estén en algún sentido afectados, minados, o que estén en un equilibrio muy débil que cualquier otra variable podría, leas en estos, digamos, en estos tiempos, escándalos políticos que te podrían afectar más. Porque, no, claro. Oye, preguntarte, entonces, digamos, el país o el rumbo del país no va tan bien, dices que tiene un deterioro en el último año, el presidente se mantiene en buenos niveles de aceptación y la economía, las perspectivas económicas no son buenas. En materia de seguridad, ¿qué has detectado? ¿Cómo está viendo la gente la situación? Mira, es eso, la otra variable que pues también genera mucha preocupación entre la población. Es probable que por venir de una situación que ya era bastante grave, como bien sabes tú, de la administración anterior, durante algún tiempo el discurso el nivel de justificación de la propia ciudadanía era de un problema heredado, ¿no? Es decir, ya venían mal las cosas, todos los números indican que están peor, por lo menos numéricamente, ¿no? O hay eventos que así lo indican, pero probablemente, digamos, el hecho de que tanto en discurso como la propia población sigan justificándolo como un problema heredado y una baja expectativa para su solución o para su respuesta es buena parte de lo que ha, digamos, salvado también a la administración. Y con un elemento más, Leonardo, que es un tipo de responsabilidad compartida. Es decir, es responsabilidad también de los municipios o alcaldías, es responsabilidad también de los gobernadores y en este caso de la ahí un poco Pero las perspectivas, ¿la gente ve con cierta esperanza que esto va a mejorar o no, hay cierta resignación o, digamos, incluso justificación? Sí, yo te diría resignación, que incluye justificación, y a mí me parece otro elemento muy delicado socialmente, que incluye normalización. Es decir, leemos tanto en la prensa de eventos tan dramáticos como los últimos días en Zacatecas o otro día es Michoacán o es Colima, y pues ya perdimos la capacidad de sorpresa. Ya perdimos el enojo, la demanda. Súmale a eso lo que yo podría considerar en términos de efecto mediático magnicidios, que es algo que está pasando con
medios de comunicación. Alcaldes y medios, ¿sí? Los categorizo así por la difusión que tiene, Leonardo, y si bien la población considera que es una profesión de alto riesgo, no deja de ser una figura más pública que el promedio del ciudadano. Y la sensación es, si a ellos les puede pasar esto, ¿no? Que no obstante que es que es una profesión de riesgo, ¿qué es lo que me espera a mí como ciudadano común, como ciudadano de a pie? Y esa sensación hace que se genere todavía más vulnerabilidad entre la población. Oye, y de lo político que has detectado a partir del 18, había esta sensación de que pues buena parte de los problemas de este país en ese ámbito se habían arreglado, se habían completado las dos alternancias, la izquierda había llegado con amplitud al poder y ya íbamos a jubilar el asunto digamos del debate, ¿no? Sobre la inequidad en las elecciones, pero preguntarte cómo está viendo la gente ahora el campo político en este arranque del año, y aprovecho para preguntarte, el tema de la revocación de mandato ha penetrado más allá del círculo rojo, del círculo altamente politizado, Paco? Para el nivel de discusión que tenemos, te diría que es relativamente bajo el nivel de conocimiento. Primero porque es una nueva figura de consulta popular. Es la primera vez que se va a realizar un ejercicio de esta naturaleza. La gente tiene niveles de conocimiento de la discusión, sabe algo del mecanismo, pero digamos, para el nivel de importancia que ha tomado entre la clase política, toda la discusión que se ha dado en Congreso, las decisiones del judicial y el propio discurso presidencial, yo te diría que la gente sabe relativamente poco. Ahora, eso no significa que la gente no le guste la idea. Es decir, cuando tú lo preguntas directamente, la gente en general quiere participar en tanto le des posibilidad, y si dices que tiene que ir a votar por esto, a la gente sí le simpatiza la idea de evaluar un presidente le gusta, pero pues te diría que dada los números que trae este presidente, yo esperaría que va a ser una participación muy selectiva, es decir, es muy probable que salgan a reafirmarlo buena parte de su base electoral, aunque sea baja la participación, van a participar. ¿Tienes alguna estimación de por dónde andarían los rangos, el máximo y el mínimo? Bueno, que va a ganar, pues va a arrollar, ¿no? Además, a pregunta directa tenemos, digo, no todavía con la que ya la Suprema Corte dijo que sería la pregunta que propuso el Congreso, pero una pregunta similar que traemos de mes atrás da alrededor de 67% porque continúe, ¿no? el presidente, que se parece mucho que ahí lo traes en aprobación, ¿no? ¿Cuándo lo traes tú en aprobación? No, nosotros todavía lo tenemos en 70, por ahí. Bueno, 3 puntitos menos. Ligeramente más alto, pero por eso yo creo que va a depender mucho de quién sale a participar. ¿Y eso más o menos, tienes idea de cuáles serían los rangos mínimos o máximos de participación? Ahí sí te diría que es un poquito más complicado hacer el cálculo porque no se van a poner las mismas casillas que se pusieron en una elección, bueno, en el 21 o en el 18, ¿no? Ya entiendo que el INE decidió que van a ser menos, ya esa decisión se aprobó, y por esa reducción de casillas el cálculo es un poquito más complicado porque no tenemos con qué compararlo. Lo que sí creo es que el número va a ser muy favorable, muy por arriba de su nivel de aprobación, porque creo yo que es su base social quien va a salir absolutamente. apoyar. Es que me decía Moreno que andaban en un mínimo como de 14 y 24% del padrón en el rango, digamos, más elevado, ¿no? Y creo que ahí se la va a jugar el instrumento, el grado de las personas que salgan, ¿no? Que vaya a ganar él. Yo le estimaba más entre 20 y 30, pero entre 20 y 30. Un poquito más arriba, ¿no? Pero creo que coincidiríamos que podría estar un número intermedio, podría ser 20. Pero ciertamente perfecto. Va a ser muy cuestionado precisamente por eso, yo creo, Leonardo, porque los niveles de participación van a ser muy bajos. Sí, porque como ocurrió con la consulta anterior, pues si tienes el desaire de la gente decir, a ver, no le veo utilidad al instrumento, pues ahí puede deslegitimarse. Pero ya lo veremos todavía, hay mucho que hablar de aquí a abril. Te mando un gran abrazo, doctor. Igualmente, Leonardo, un gusto estar contigo.
Bueno, y seguimos con la información. Vamos ahora al comentario de mi compañera Edna Jaime. Mi querida Edna, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Leonardo, me da mucho gusto verte como cada 8 días. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Cuéntame. Oye, Leonardo, mira, quiero hablar de prisión preventiva oficiosa. Creo que tenemos una muy buena noticia. Lo he abordado en distintos momentos contigo porque es un tema que me importa mucho. La privación de la libertad es la acción más extrema que puede tener el Estado respecto a un individuo. Y yo creo que como instrumento extremo debe ser muy cuidadoso, Leonardo. La prisión preventiva es dar licencia oficiosa, ampliar el catálogo, es dar licencia a que este instrumento radical se aplique sin verdadera pausa, reflexión, considerando que se va a trastocar, a afectar el derecho humano, un derecho humano fundamental que es la libertad. Hace unos días se discutió en la Corte un proyecto del ministro José Luis Alcántara que simplemente implica observar lo que dice el artículo 20 de nuestra Constitución. En el artículo 20 se dice, Leonardo, que la prisión preventiva tiene una duración máxima de 2 años. Algunos jueces interpretaron que esto no se aplicaba para delitos graves o cuando se aplica la prisión preventiva oficiosa. Entonces tenemos un montón de casos de personas en prisión que todavía no se les puede probar su culpabilidad y que sin embargo llevan más de 2 años. Llevan 5, 6, 10 años en prisión preventiva, violándose además este artículo de la Constitución. El Instituto de la Defensoría Pública Federal, que es parte del Poder Judicial Federal, entabló un amparo a favor de una persona, un ojalatero. La historia está muy bien contada en un artículo de Animal Político, donde decía, ya tiene más de 2 años en prisión y se amparó, se formuló este amparo para discutir si se iba a aplicar o no este artículo 20 constitucional. Y la resolución fue favorable, Leonardo. Lo que quiere decir que persona que esté en prisión preventiva, ya sea en la modalidad oficiosa o justificada, a los 2 años puede recurrir ante el juez para que se reconsidere su caso. No es que vayan a salir inmediatamente, sobre todo aquellos que tienen delitos graves, pero tiene que haber una justificación. Y me encanta el concepto, una alta, sofisticada justificación para retenerlo en prisión, retenerla o retenerlo en prisión, Leonardo. A mí te reacciono como le reaccioné a Netzaí Sandoval la semana pasada. Digo, bien, me parece muy bien, pero hay una cuestión que me sigue preocupando. 2 años es una era geológica, o sea, tener en prisión a la gente todavía 2 años, que lo veamos como un triunfo, voy de acuerdo, es mucho mejor que lo anterior, pero 2 años sigue siendo, mi querida Edna, un tiempal, ¿no? Leonardo, pues, ¿qué te puedo decir? Si yo soy de las que piensa que no debe haber prisión preventiva porque se viola la presunción de inocencia. O sea, desde México Evalúa lo que estábamos buscando era eliminarlo del todo como medida cautelar. Existen otras maneras, Leonardo, o se puede justificar, o sea, cuando realmente estamos hablando de un criminal muy peligroso y que el fiscal o la parte que acusa puede justificar la peligrosidad de que permanezca en libertad. Son casos excepcionales, es un instrumento extraordinario que en esta administración, Leonardo, lo queríamos hacer ordinario. No, bueno, aumentaron el catálogo. Tengo una duda que te tengo que plantear. A ver, hace unos años,
Hace unos años se discutió mucho el tema del arraigo y decían muchos constitucionalistas, a ver, ¿cuánto tiempo le tienes que dar a la autoridad para que razonablemente diga, a ver, este señor lo arraigo o esta señora lo arraigo e investigo? Y que si era un mes, que si no, aquello. En fin, me pareció todo aquello muy constructivo y bueno, había esta, digamos, pugna entre una autoridad que quiere tiempo para investigar y que no se le vaya el sospechoso y otros que dicen, oye, pues investiga rápido, ¿no? Se conecta esto que, digo, yo a veces la prisión esta preventiva la veo como un mega arraigo, una especie de sabático que le hace a la autoridad de, bueno, pues ahí investigue, tiene usted 2 años y después de 2 años veremos. ¿Se conectan los dos temas o jurídicamente estamos hablando de 2 planetas, Edna? O sea, se conectan los temas, Leonardo. El arraigo está previsto para pues el crimen organizado. Tú sabes que tenemos todavía configurado pues el derecho penal del enemigo, o sea, donde hacemos excepciones para cierto tipo de perfil criminal y cierta criminalidad, pero es lo mismo. O sea, el común denominador, lo que conecta los dos temas, es que estamos subsidiando a la autoridad en términos de tiempo a costa de nuestros derechos. El problema, Leonardo, es que las autoridades están acostumbradas a este subsidio, a este permiso de que pues se pueden tomar más de 2 años. Si no termino, sigues en el bote, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos capacidades de investigación criminal bien limitadas. Ese es el problema de fondo, del que se deriva todo lo demás. Si seguimos subsidiando y dando estas licencias, nunca va a existir el incentivo a que se pongan las pilas, a que se profesionalicen, a que el fiscal sepa que tiene un plazo perentorio para probar que el caso, hacer un buen caso y poderlo litigar ante un juez. Si no tenemos eso resuelto, vamos a seguir dando permiso para el abuso, Leonardo. No es el mejor escenario el que se planteó con la aprobación, con el fallo de la Corte, pero dado el mundo en el que estamos, el contexto, es un límite. Sí, es un límite que debemos celebrar, y pues yo le mando un saludo al abogado Sandoval que hizo posible esto, al Instituto de la Defensoría Pública. Para eso están los defensores públicos y pues quiero decirte que espero que sea la primera de muchas victorias a favor de los derechos humanos. Oye, yo me uno al abrazo que manda Edna Jaime, aunque parezca que no se oiga, 2 años me sigue pareciendo muchísimo. Estoy de aguafiestas, mi querida Edna, pero te agradezco mucho tu comentario. Pues un placer tenerte con nosotros como todas las semanas. Nos vemos. Un abrazo, Leonardo. Igualmente, Edna Jaime, para fortuna nuestra, todas las semanas en este espacio. Hoy seguimos con la información. Viene el relevo en el CC y uno de los aspirantes es Bosco de la Vega. Usted recuerda, él al frente del CNA tuvo pues una actitud comprometida, visible, no solamente con su sector, sino con la competitividad general del país. Hoy aspira efectivamente a ser presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Bosco, bienvenido. Muy buenas noches, mi querido doctor. Con el gusto de estar contigo y tu auditorio y deseándote mucha salud. Oye, pues a mí me encantaría que le cuentes al auditorio por qué aspiras a ser el presidente del CC y cuál es la visión que tienes tú del papel que debe tener el sector privado en nuestro país, Bosco. Pues mira, es un tema de ejemplo que recibí en casa, de construir en este país siempre desde el sector privado. Decirte que el Consejo Coordinador Empresarial cumple casi 46 años ya este año, y en esos años ha construido mucho. Es un órgano cúpula de fortaleza, pujanza y dirección para que los empresarios trabajemos con los gobiernos, tanto nacionales como estatales y municipales. Por esa historia y por esos logros, propongo un proyecto para dar mayor pujanza y capacidad al CCE, y así cuidar su relevancia y capacidad de interlocución, y sobre todo a esto le he denominado yo mi proyecto 22-23. Este proyecto tiene 4 ejes. El primero, trabajar para aprovechar mejor las oportunidades del contexto. Segundo, incluir a todo el sector privado nacional y definir una ruta de prioridades del desarrollo empresarial, incluyendo también la internacional. Tercero, dialogar con las autoridades en una tercera vía, que evite la confrontación y la sumisión. Y el cuarto, reinventar la forma de trabajo del CCE para institucionalizar sus tareas. Te lo digo brevemente. Propongo trabajar para que los empresarios de México aprovechemos esa coyuntura del conflicto China-Estados Unidos
y esa voluntad de los líderes de América del Norte para reubicar las cadenas productivas en la región. También hay otras muchas áreas inexploradas de negocios que hoy se presentan, como invertir más, producir más, el tema de la inteligencia artificial, creatividad, firmeza y siempre todo esto hombro con nuestro gobierno. Cuando hablo de incluir, propongo que abramos una escucha a todos los empresarios del país. Respeto y conozco las grandes empresas de este país, pero también valoro mucho las pequeñas y medianas. Esos esfuerzos de mujeres y hombres emprendedores que están ahorita en serios problemas. Me dolieron mucho las 300,000 muertes oficiales, pero más de 500,000 reales, pero también casi 600,000 muertes de empresas. También es hora que revivamos los cientos de miles de empresas que por la pandemia se han ido y que son sustento imprescindible de cientos de familias mexicanas. Entiendo que no siempre estaremos de acuerdo con todos los temas con nuestros gobiernos, pero con prudencia, firmeza, con datos duros, podemos construir un mejor camino para nuestro país. Y finalmente, el cuarto eje propone reinventar al CCE para que su organización y tareas tengan cauces institucionales. Debemos seguir la ruta de la continuidad en lo que se ha construido en el Consejo de por más de 4 décadas e impulsar la institucionalización de procesos al interior y consolidar los cuerpos conformados. El CCE ha aportado mucho a México. Es hora de cuidarlo, institucionalizarlo y trabajar para que siga siendo la referencia de la voz del empresariado del país. Y ahí, Leonardo, te puedo decir, pues desde que participé en el Telecán, luego el Telecue, luego la Alianza del Pacífico, luego los temas con este gobierno, lo manejamos responsablemente también. Entonces hay una excelente interlocución con el gobierno, pero el gobierno sabe también que hay firmeza, que hay prudencia, que hay datos duros, y pues bueno, eso es lo que quiero hacer y es lo que ofrezco a la iniciativa privada de este gran país. Muy interesante y muy completo. Oye, déjame empezar por el cuarto punto. Pensar o repensar efectivamente el funcionamiento del CC. A veces considera uno que la generación de no solamente un discurso público, sino una serie de ideas que también le den prestigio al sector privado es fundamental. Pienso en el papel que debe tener el CESP. En algún momento han tenido un órgano que piensa también el tema empresarial, el tema ambiental, ligado por supuesto al tema empresarial. Pero en términos amplios, ¿cómo te planteas la imagen que el sector privado debe tener ante los mexicanos? Desde algunos sectores del gobierno se sigue hostilizando mucho la idea de los empresarios no quieren pagar tarifas eléctricas, los empresarios ganan mucho dinero, y no siempre es cierto esto, ¿no? Hay un principio de responsabilidad social, de compromiso con el país. En fin, en el plano de las ideas y la organización del mensaje, digamos, del sector privado a la sociedad en su conjunto, ¿qué ideas tienes, Bosco? Pues mira, Leonardo, decirte que los partidos políticos no supieron entender los cambios que venían y ganó nuestro presidente, que su discurso de 18 años empató con la realidad y a razón. La IP necesitamos reinventarnos, necesitamos ser contención también, así como ustedes, los medios de comunicación, los profesionales de los medios, también está el tema de los organismos autónomos. La IP necesitamos hacerlo nuestro también. El tema de las ONGs, el país nos pertenece a todos, Leonardo. Y ahí es donde la IP necesita reinventarse, estar a la altura de las circunstancias, ser más proactivos, ser más firmes en las posiciones. Si participamos en el 85% del PIB y en el 90% de la inversión, tenemos que ser más proactivos en las políticas públicas que marcan el destino del país. El velar porque se respeten los tratados de libre comercio. Estamos viendo el tema del aguacate, ahora con la reforma eléctrica, el tema de los compromisos con Europa también. Entonces, mucho por hacer, por velar y ayudar a nuestro gobierno en esta segunda etapa que tiene para construir un mejor México, Leonardo. ¿Ya? Y pensar, digamos, en todos estos elementos ambientales, etcétera, que también forman parte de la preocupación tradicional del sector privado y su propia imagen ante la sociedad, ¿no? Es afirmativa, la responsabilidad social está en nuestra agenda. Yo te puedo decir que en lo que yo realicé en el campo, nos certificamos ya como responsables socialmente y ambientalmente. Lo necesitamos hacer y contribuir a mitigar la pobreza de este país. Es una vergüenza que el 52% esté en la pobreza, pero que haya 10 millones de mexicanos en pobreza alimentaria. Entonces, la movilidad social, el crecimiento, el empleo, solamente se da en un ambiente de certidumbre jurídica, normativa, y ahí es donde debemos de trabajar con nuestro gobierno, hombro con hombro. Yo te puedo decir que en mi experiencia de los casos más exitosos que yo he vivido en mi país, fue el trabajo que hicimos en el Telecán, en el TEMEC, en el Telecue. Y hoy celebro que sea una red de protección para nuestro país, para proyectar a México
en el siglo XXI como un gran país que puede ir adquiriendo más espacios en el mundo y siendo más competitivo. Ya. Oye, el CC está bien como esto, habría que pensar en un diálogo diferente. No sé, pienso, Bosco, en las empresas globales o pienso en el Consejo Mexicano de Negocios. En fin, un diálogo mayor con ellos, integrarlos más. ¿Cómo ves el sector privado en su conjunto si resultas electo presidente del CC? Con grandes áreas de oportunidad, sí, con las grandes empresas, pero también con las medianas y las pequeñas. Hay mucho que construir con ellas. Somos cadena de valor también. El agregar más contenido nacional a nuestras exitosas exportaciones nos fortalece a todos. Yo celebro mucho cuando las empresas globales que tenemos me dicen, oye Bosco, fíjate que ya todas nuestras compras son en México, estamos entendiendo que generamos más valor, más poder adquisitivo y nos ayudamos todos. Entonces, yo me pronunciaría por tener un excelente equilibrio entre los diferentes tamaños de economías en el país, Leonardo. Mi querido Bosco, te agradezco mucho el tiempo que has estado esta noche con nosotros. Gracias por la oportunidad, mi querido Leonardo, y siempre reconociendo también el papel que tienen ustedes para hacer un contrapeso para el bien de México. Gracias. Vamos a una breve pausa, regresamos. La información. En los últimos tiempos han caído en mis manos dos libros particularmente estimulantes. Ambos son de Esther Duflo. Uno lo escribió con Banerjee. Uno es Combatir la pobreza, que es verdaderamente una obra interesante porque ofrece herramientas experimentales para enfrentarla. Y otro es Repensar la pobreza, que es un texto que nos permite a muchos de nosotros entrar efectivamente en los dilemas de la economía y las políticas sociales. El subtítulo es bastante claro, un giro radical en la lucha contra la desigualdad global. Yo le doy la más cordial bienvenida a Esther Duflo. Ella es profesora del MIT, autora de varios libros, entre ellos estos dos que le comentaba, y premio Nobel de la Economía, una de las pensadoras más influyentes de nuestro tiempo. Madame Duflo, sea usted bienvenida. Merci. Gracias por invitarme. Déjeme empezar la conversación preguntándole, cuando hablamos de economía, tendemos a confundir lo que son nuestras intuiciones con lo que es el conocimiento comprobado, demostrado. Por ejemplo, tendemos a repetir que basta con crecer, que basta el crecimiento económico para que el tema de la pobreza se resuelva solo. Y a veces tendemos a plantear esta especie de principios generales o teoremas en los cuales no sabemos bien si los estamos intuyendo o es verdaderamente conocimiento científico claramente comprobado. ¿Es esto cierto, doctora? Non, souvent, effectivement, il y a une confusion, vous l'avez tout à fait raison. No, efectivamente hay una confusión. Hay una confusión entre la intuición y la realidad. D'une part, c'est le premier problème. Et le deuxième, c'est aussi une recherche de solutions miracles. Diría que ese es el primer problema. Tenemos también esas soluciones milagrosas que resuelven todo de un golpe. Y de pronto, estos dos elementos, la intuición por un lado y las soluciones milagrosas, nos llevan a pasar de un extremo a otro. Et cette tendance de toujours chercher pour une solution miracle nous amène à passer en fait d'une mode à l'autre, de una moda a otra, sin que encontremos el camino de la solución. Y yo ubico también, me parece muy interesante lo que me dice, como dos fortalezas, ¿no? Dos ideas que se van encastillando. Por un lado tenemos esta idea muy general de que si crecemos va a haber repartición automática de la riqueza, es decir, que basta con que haya crecimiento arriba y todo esto se irá derramando. Esa es, digamos, la primera fortaleza que se defiende, ¿no? Que se explica a sí misma. Y la segunda tiene que ver con el discurso político. Los políticos habitualmente no quieren escuchar críticas, por supuesto no quieren experimentar ni hacer correcciones a las políticas que ellos han dispuesto, que han proclamado y que defienden como si fueran sacrosantas. Ellos siempre tienen la razón. ¿Cómo combatir o cómo entrar a estas dos fortalezas, la de las certidumbres intuitivas y por otro lado la de un discurso político impermeable a la experimentación y la crítica? Doctora Duflo.
Ese tipo de razonamiento en realidad se combate a sí mismo. Por caricaturizar un poco, tenemos efectivamente esta fortaleza que dice defender solamente el crecimiento, y la explicación general es, solo el crecimiento nos puede salvar. Y por el otro lado tendríamos la otra expresión que dice, nada se puede hacer en el capitalismo, que es una posición pues inútil, estar tratando de cambiar un sistema que funciona de esa manera. Otra forma de caricaturizar estas posiciones son las posturas que hay sobre la cooperación. Hay algunos que dicen que todo el esfuerzo para combatir la pobreza vendrá de los países emergentes. Y otros sostienen que todo provendrá de la ayuda externa que dan los países más ricos. Son tan abiertamente, digamos, contradictorias estas posiciones o tan caricaturales que se destruyen a sí mismas. Por ejemplo, le pongo un caso. Más allá de que uno pertenezca a la revolución o a la teoría del crecimiento, es decir, a las dos posiciones que explicaba, deberíamos acercarnos más a los problemas de la gente. Ahora que han estado tantos meses de confinamiento los estudiantes, ¿cómo podemos encontrar soluciones para que todos los actores en el sector y toda la gente que participa en el sistema educativo pueda mejorar la educación de los muchachos, independientemente de la postura que tenga cada uno? Es interesante para todos mejorar la calidad de la educación y ver de qué manera se encuentran los sistemas más eficaces y reproducirlos. Otro de los temas relevantes, doctora, es el asunto de las prioridades. ¿Qué hacer primero? Atender, por ejemplo, los temas educativos, hay que universalizar la educación o mejorar servicios públicos, o primero hay que darle dinero a la gente en efectivo, como lo ha hecho México en años anteriores y lo hace actualmente este gobierno. ¿Cómo establecer prioridades? ¿Qué se debe? ¿Qué debe ir antes y qué debe ir después? Una pregunta excelente la que me hace. Es difícil establecer cuáles son las prioridades. Los expertos y los economistas podemos decir cuál es la cuestión que habría que hacer primero desde nuestro punto de vista. Pero cuando vemos el debate no solo macroeconómico, sino también macrosocial, en realidad las prioridades deben de emerger del debate democrático. O si un país decide qué es lo que se tiene que hacer primero con los recursos con los que se cuentan, si educar o en fin, es el propio proceso democrático el que debe determinar las prioridades. Lo que hacemos nosotros, los expertos, es ofrecer elementos, aportar elementos de lo que sería lo más conveniente. En México, por ejemplo, sabemos que el programa Progresa fue eficaz porque fue sometido a una evaluación rigurosa. Pero ese programa ya no existe, doctora. Bueno, ha tenido distintas reencarnaciones, pero México ha seguido por esta vía de ofrecer transferencias directas en efectivo a la población. Puisque à sa naissance, il a été accompagné d'une évaluation rigoureuse sous la forme d'une évaluation aléatoire. Y con Progresa aprendimos o supimos que efectivamente daba mejores niveles educativos y ofrecía ciertos cuidados en la salud a las clases o a los grupos que fueron atendidos por este programa. Esto permitió a una generación completa y a la siguiente, que fue atendida por Progresa, tener mejores condiciones de vida. Es fácil, doctora Duflo, es relativamente sencillo evaluar políticas. ¿O estamos ante un tema, políticas sociales, o estamos ante un tema muy complicado? Ce qui rend difficile d'évaluer les politiques sociales dans les conditions normales de la vie, lo que es difícil de evaluar en las políticas sociales en condiciones normales es que no tenemos, por ejemplo, un buen grupo de evaluación o un buen grupo de control para medir el efecto o el impacto de cada uno de ellos y plantearnos una pregunta del tipo, ¿qué hubiese ocurrido si esta familia no hubiese recibido el programa? Es muy difícil de responder a esta cuestión porque esta familia a été choisie, por ejemplo, porque ellos eran déjà très pauvres.
Bueno, ahí puedes tener efectivamente la elección de la familia. La mayor parte de los casos es una familia pobre. Pero ¿por qué una familia pobre fue elegida y no otra? ¿Y qué tipo de impacto tiene esto? Si la selección de alguna manera condiciona el resultado, o si los gobiernos de algunas entidades son más eficaces para llegar a las familias más pobres, ¿qué hubiese sucedido si esos gobiernos eficaces llegan con más diligencia a ellas? En todo caso, tenemos una combinación de factores que inciden en determinar qué familias se benefician finalmente. Y eso hace difícil separar una cosa de la otra. Entonces, la manera en la cual Progresa fue evaluada hace ya varias décadas. Elijamos un centenar de pueblos aleatoriamente. Y de esta centena de pueblos, elijamos la mitad y en ellas metamos el programa y las familias pobres elegibles. Entonces, comparemos los efectos del programa y como en este caso, pueblos o comunidades fueron elegidas aleatoriamente, no debería haber un sesgo y por consiguiente, si verificamos cambios o constatamos cambios, estos podrían ser atribuidos al programa. Si tenemos las condiciones, se puede conseguir. Es muy parecido a los estudios clínicos que se hacen, por ejemplo, en los laboratorios para COVID. Una vez que tenemos las buenas condiciones para evaluar, hay que recoger los datos de las familias. No es particularmente complicado eso, pero hay que tener el grupo de control. Esto puede depender también de los tiempos políticos o de la premura, pero se pueden obtener resultados si tenemos las condiciones para hacer la comparación. Y ahí, la importancia de un programa de control piloto, como se hizo en el origen de la iniciativa Progresa. Pero esto de experimentar, controlar, ver los resultados de las políticas, doctora, va en contra de la arrogancia tradicional de los políticos, que ellos dicen todo saber, proclaman todos los días sus lemas como si fueran verdades reveladas, y esto dicen se va a hacer porque lo digo yo. Lo propuse y el electorado lo convalidó. Yo le pregunto a usted, ¿es importante también escuchar a los pobres, ver cuáles son sus prioridades y con ellos evaluar cómo se aplican efectivamente los programas, cómo reciben ellos el efecto de los mismos? Sí, en efecto. Empezamos esta conversación hablando de intuición. Y en muchos casos hay no solo intuición, sino incluso una serie de prejuicios. También hay mitologías, ¿no? Mitos directamente. Sí, efectivamente, hay prejuicios. Hay una serie de elementos que permiten ir reproduciendo la idea que tenemos nosotros de cómo viven los pobres y no hay manera. No hay manera de enfrentar todos estos mitos. Todos estos prejuicios, si no es yendo directamente con la gente y preguntarle las cosas. Debo decirle, doctora, que sus libros me han parecido fascinantes, he aprendido mucho de sus trabajos. Quisiera preguntarle finalmente, con las experiencias que se han recogido en esta pandemia, las experiencias que han tenido los diferentes países, si hay alguna que le parezca particularmente virtuosa de una intervención general del gobierno para reducir impactos de la pandemia entre las poblaciones menos favorecidas. ¿Hay alguna lección que aprender, algunas lecciones que aprender del comportamiento de los distintos gobiernos? Alors, il y a vous parliez de différence entre les pays, il y a une différence énorme qui domine. Me pregunta sobre los diferentes tipos de intervención. Yo creo que hay que distinguir tres, entre los países ricos, los países de ingreso medio como México y están los pobres. Mira, los países ricos han invertido en términos generales 25 puntos de su PIB para intervenir en la economía y en la sociedad. En el caso de los ingresos medios, estaríamos en torno al 10%, y en el caso de los países pobres está en 2%. No es que no quisieran gastar más, es que no tenían opciones de endeudarse o no tenían la posibilidad, como en este caso lo hicieron los países más ricos, de imprimir más dinero. La deuxième chose, c'est
La primera respuesta es que los países menos ricos tuvieron una respuesta limitada debido a sus restricciones presupuestales. La segunda es que hubo también diferencias enormes entre países del mismo nivel de ingreso en el tratamiento de la pandemia. Está, por ejemplo, Vietnam, que no es que sea un país rico, pero pudo controlar muy bien la pandemia durante la mayor parte del tiempo. Y por tanto, las consecuencias económicas fueron menos fuertes. Y para los países que tienen un gran choque sanitario y económico en el corto plazo, lograron sostener a sus poblaciones con programas de transferencias de dinero rápidamente organizadas y bien dirigidas. Comme ça a été fait dans beaucoup de pays d'Amérique latine d'ailleurs. Je pense Entre otros varios países de América Latina, pienso en la evaluación de un programa en Colombia que fue muy exitoso y benefició a mucha gente. En el mediano plazo vamos a ver las diferencias. Las escuelas que estuvieron cerradas por 2 años, veremos si efectivamente consiguen reintegrar a las poblaciones de manera más o menos acelerada. Y ahí es donde sabremos si hubo un impacto fuerte del COVID en los países menos ricos. Otro tema importante que le pongo sobre la mesa es el papel que deben jugar los gobiernos. Ve uno que de pronto hay una reacción en contra de ellos y se les ubica como el punching bag, ¿no? El saco al que uno le pega y tiene la culpa de todo. Pelearse contra ellos es la acción política. Por otro lado, hay quien los concibe, un sector muy amplio de la población, como centros de beneficencia universales. Y bueno, pues finalmente hay quien plantea que deben ser entidades racionales, que lo que hagan es administrar aquello que el mercado no puede hacer. ¿Qué hacer con los gobiernos? ¿Cómo resolver esto? Exactement, je crois que le rôle du gouvernement est souvent mal compris. En particulier dans tous les pays de l'OCDE, il y a une forte méfiance du gouvernement et la confiance. Yo creo que el papel del gobierno es un tema muy importante y no bien comprendido. Comme vous le dites, de punching bag assez facilement. Parce qu'on comprend mal qu'en fait la raison pour laquelle les gouvernements En particular, en todos los países de la OCDE hay una fuerte tendencia a desconfiar del gobierno. La confianza baja según todas las encuestas y no ha dejado de bajar en los últimos años. Los gobiernos no son bien vistos y los usan como punching bag, efectivamente, con mucha facilidad, porque en muchos casos no entendemos bien por qué los gobiernos tienen dificultades para hacer lo que tienen que hacer. En compte la protección de la santé pública y d'un autre côté la protección. Y hacen cosas muy difíciles porque tienen que hacer aquello que el mercado no puede hacer, porque si lo pudiera hacer el mercado, lo hubiese hecho. Économiquement, au début du Covid, pendant les confinements répétés, et finalement, ce sont les gouvernements qui ont pu Durante la crisis del COVID, todos los gobiernos se encontraron en el centro de la acción y en las medidas de confinamiento. Nadie más lo podía hacer. Los gobiernos tienen como prioridad atender la salud pública y tomar las decisiones difíciles durante el confinamiento y sus repeticiones. Después tuvieron que invertir en medicamentos, vacunas y en toda la difusión. El gobierno se encuentra en el centro de la acción. Ahí había una ventana de oportunidad para explicarle a la gente la complejidad de estas decisiones y salir por la puerta grande. Pero rápidamente las cosas se politizaron y la crisis se extendió y de golpe los gobiernos que estaban al borde del abismo de pronto dieron un paso adelante. Docteur Duflo, prix Nobel de Economía, merci infiniment de cette conversation y recomiendo ampliamente echarle un vistazo a la obra de la doctora Duflo, que es perfectamente accesible, tiene un estilo didáctico muy cercano y nos permite entender problemas complejos. Madame Duflo, merci encore une fois. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Merci beaucoup. Au revoir. Bueno, pues ahí lo tiene, Esther Duflo, ella es Premio Nobel de Economía, profesora en MIT, hoy conversando con usted. Y con esto nos vamos, yo soy Leonardo Curcio, en nombre de todo el equipo le agradezco su preferencia, sigue nuestras frecuencias, sea rabillosamente feliz.